Buenos días, queridos amigos, hermanos y hermanas que nos acompañan cada sábado en nuestro seminario sobre demonología bíblica. Les pido que me perdonen el no haber estado en el sábado anterior, el 15 de octubre, pero no fue posible acompañarlos. Hoy retomamos con la mejor disposición para continuar con nuestro seminario. Retomando, veníamos viendo y culminando el tema de la óptica y de el sustento que representaba la demonología desde un carácter bíblico. Les había mencionado, habíamos visto 6 elementos de ese carácter de la demonología bíblica y habíamos establecido que de pronto empezábamos a ver la óptica desde la demonología rabínica, pero creo que nos hace falta ver algo que es mucho más importante antes de llegar al tema de la demonología rabínica, y es la demonología desde el punto de vista cultural. Esto nos va a ayudar y nos va a dar una tremenda claridad de por qué decimos, hacemos y pensamos como lo hacemos. Entonces, eh, por último, el último elemento que nos faltaba dentro de la óptica o dentro del marco del carácter de la demonología desde el punto de vista bíblico, lo vamos a ver hoy, y es ese tema de las herramientas que nos daba la Biblia, más allá de cualquier otra óptica. Y eso es un punto valioso. O sea, la Biblia no solo nos pone la condición de nuestra realidad, sino que nos explica todo el proceso de por qué nos hacemos vulnerables a la demonología bíblica, y, lo que es más importante, nos da las herramientas para cerrar el ciclo. Ahí era donde habíamos quedado en nuestra reunión próxima anterior, y era el hecho de que la palabra nos daba las herramientas para poder enfrentar esa demonología desde la óptica que nos daba la palabra de Dios. Ahí ese era el último elemento que había pendiente de pronto por enumerar dentro de este tema. A partir de hoy, y para poder continuar, vamos a ver, como les decía antes, de enfocarnos en la óptica de la demonología rabínica, en los conceptos altamente nocivos que tiene la óptica desde la demonología cultural, es decir, desde lo que la cultura nos ha ido mostrando y nos ha ido imponiendo. Bueno, perdón. Eh, Cuando nosotros empezamos a hablar de un tema tan álgido como el demonio, la obra del diablo, la demonología, es porque implícitamente estamos reconociendo la obra y la presencia, la existencia de Dios. Es decir, no podemos aceptar un elemento que determinamos dentro de un marco determinado si no existe la definición contraria de ese marco. Es decir, si no existiera el blanco, sería muy difícil hablar del negro, porque dentro de la teoría de los colores, el blanco es la presencia de todos los colores y el negro es la ausencia de todos los colores. Entonces no tendría mucho sentido. No tiene mucho sentido hablar del bien si yo no tengo claro qué es el mal, o hablar del malo, de la malignidad, si yo no tengo claro qué es el bien y la bondad. Entonces, para poder abordar este tema desde el marco del concepto cultural o de la
idiosincrasia más bien que nos rodea, es absolutamente necesario tener muy claro y muy presente que la demonología cultural acepta implícitamente la presencia y la existencia de Dios. Entonces empecemos a ver elementos que nos muestran un poco cuál es este concepto de la demonología desde la óptica cultural, donde básicamente el hombre ha aprendido, ha desarrollado su conocimiento básicamente por un proceso de ensayo y error. Es decir, si algo que yo hago frecuentemente me está dando más o menos el mismo resultado, cree que eso funciona, lo cual no es cierto del todo, y máxime pues dentro de ciertos referentes que pudieran ser cognitivos. Entonces, el primer elemento que tendríamos que plantear desde la óptica de la demonología cultural, ojo, cultural, es el hecho de que la cultura menosprecia, reduce tremendamente el concepto de bien y de mal. Y lo reduce a un concepto amañado. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser tremendamente bueno, para otra persona puede ser tremendamente malo. Lo que para mí es suerte, para otro puede ser obra de los demonios. Lo que para mí puede ser un milagro, para los otros puede ser un favor del diablo. Y depende mucho de la cultura. Entonces, se pierde totalmente, ese es el primer elemento, se pierde totalmente el concepto de demonio, no del mal, de demonio. Se pierde el concepto, el sentido de lo que realmente es el bien y el mal. ¿Por qué? Porque depende de un estándar cultural. Es decir, para nosotros está muy bien visto comer humanos, para otras culturas puede que no, prácticamente los caníbales. Para mí está muy bien hacer ofrecimientos de otros seres vivos a los dioses, en otras culturas puede que no. ¿Sí? Para mí es muy claro que hay varios dioses. Y hay unos dioses que interceden por mí, unos dioses que me castigan. Para otros puede que no, no hay sino un solo Dios que es el encargado de la justicia y del amor. Entonces se pierde completamente el concepto y por ende se pierde también la capacidad de asumir el concepto como tal. Claro, necesariamente. Entonces, eh, encontramos allí una parte, unas referencias bíblicas que por estar eh, enmarcados dentro del contexto de la demonología es importante tenerlas presentes. Eh, yo no voy a entrar a leerlas hoy, bueno, leámoslas, leámoslas. La primera la encontramos en Jeremías, capítulo 16, versículo 20. Jeremías capítulo 16, versículo 20. Dice Jeremías 16, 20. A ver, yo pasteleo, que es este por ahí, sí, señor. Dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Lo que les decía, el concepto se empieza a volver demasiado relativo, demasiado ajeno, porque depende del concepto cultural. Otra de esas citas es Amós capítulo 2 versículo 4. Amós 2 4, que creo inclusive que ya lo habíamos leído. Amós 2 4, como decía la abuela, déjate a ver que no lo veo. Amós 2 4, aquí está. Dice el libro del profeta Amós capítulo 2 versículo 4, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas
y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Y aquí aparece un concepto muy valioso, y es el concepto de la tradición. No todo lo que viene por la tradición es bueno. Culturalmente, y en especial la cultura nuestra, la cultura paisa, vive muy orgullosa y hace alarde inclusive de sus ancestros, de la tradición, de lo que pasó de generación en generación, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y ojo, muchas veces ahí podemos estarnos extraviando, y que eso forma parte, como les mencionaba hace un momento, precisamente del tópico cultural. Otra de esas citas es Isaías 63, también lo habíamos visto de pronto. No quería como entrar pues en ese detalle, pero miremoslo, o sea, es importante. Vamos a Isaías capítulo 63, versículos del 3 al 11. Isaías capítulo 63, versículos del 3 al 11. ¿Es así? ¿Del 3 al 11? Sí, señor. Sí, señor. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículos del 3 al 11. Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habla conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová, haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Vamos hilando, vamos uniendo piezas. Empezamos a ver que el tema de la demonología cultural era nociva, y vimos el por qué. Después vimos una causa mucho más profunda, y era la tradición. Y ahora estamos viendo que independiente de todo eso, hay una posibilidad. Y esa posibilidad, básicamente, es la de volver a Dios. Miren cómo se va bailando todo y cómo se va armando dentro de un mismo contexto. Estamos exponiendo la demonología desde el punto de vista cultural. Y estamos viendo las herramientas, como decíamos en el séptimo punto anterior, que se nos dan para salir de esa condición. Un segundo elemento que vemos dentro de la demonología cultural y que es muy importante es que esa cultura frente a la demonología está repleta de extravagancia, de show, de espectáculo y de unos elementos que podríamos llamar supersticiosos.
Entonces se vuelve todo un show. Va a haber liberación en la iglesia, entonces la gente revuelca y la gente bota una babasa y aparecen cosas volando, una como impresionante, pues, todo un show, pues, pareciera un espectáculo de Las Vegas. Eso es todo, y apaguemos la luz, y entonces la luz bajita, y entonces repartimos incienso, una cantidad de cosas que, hombre, venga, pues eso ni es bíblico, ni está en ninguna parte, ni siquiera en el ritual romano o en el griego está. Entonces, momentico, a ver, venga a ver de dónde sacó todo eso, qué show el que montaste, ¿sí? ¿No? Y hay un padrecito que hace, un cura que hace liberación, y entonces, y exorcismos, y, no, pues sí, muy interesante todo eso, pues el tema es más cultural que un tema de fe o un tema de religión siquiera. Eso no está en ninguna parte, son temas culturales. Y de esto podemos rescatar que todos estos elementos culturales de estos shows tienen unos tremendos, tremendos componentes de lo que era la antigua Babilonia. Y lo vimos en el principio de nuestro seminario, pero fue tan importante remontarnos históricamente y conocer qué era lo que había pasado, qué era lo que estaba pasando, por qué estaba pasando, ¿sí? Tiene elementos del Islam, desde el punto de vista actual, y por eso hicimos tanto énfasis en su momento en esta cultura y en esta religión islámica. ¿Sí? Recuerdan que hablamos con mucho detalle de todo eso. Tiene unos elementos de la cultura oriental, de la cultura japonesa, de la cultura china, de la cultura hindú, como por ejemplo los ruidos y las voces extrañas. Estoy oyendo unas voces, que estoy oyendo unos ruidos, que ese es el demonio, que es que hay una bruja, todo eso viene de esa gran cultura japonesa, china, hindú, eh, que han permeado precisamente el tema de la demonología. Y ahora empezamos a encontrarle sentido a por qué inicialmente en el seminario empezamos a hablar pues con tanta generalidad de tantas otras tradiciones, de tantas otras religiones, de tantos otros temas, que quizás algunos pensarían, no, esto no tiene nada que ver con demonología, yo no veo aquí, no, no, pues es que eso era importante para poder llegar a este punto. Yo creo que hemos avanzado de una manera muy interesante. Un tercer elemento que vemos dentro de la demonología, desde el sustento cultural, es eh, el tema de que la demonología cultural es única y exclusivamente fundamentada en el fetichismo. ¿Y es que? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Porque aparecen unos elementos de fetiche, unos elementos, unas cosas, unos objetos, unos amuletos, unos rituales que tienen el poder de calmar al demonio, o que tienen el poder de calmar a los demonios. Y sinceramente en ninguna parte pues, de la Biblia está eso. Objetos y cosas, amuletos como cuáles. Entonces aparece pues, el famoso manto sagrado, que si toca ese manto, entonces el demonio se ofende. Aparece uno muy común que es la famosa agua bendita. Entonces le echan agua bendita al demonio, el demonio pues se siente atacado. O sea, ese tipo de cosas son mera, única y exclusivamente un tema cultural. Eso no tiene ningún asidero desde el punto de vista de la concepción demoníaca como tal. Esas son cosas que la Iglesia Católica Romana ha ido implementando, pero por un ámbito cultural y, como les digo, fetichista. Y no estoy hablando pues en contra de la Iglesia Católica Romana, ni mucho menos. Estoy hablando de unos hechos y de unas condiciones enmarcadas desde el punto de vista histórico y cultural, que es una cosa muy distinta. ¿Sí?
Entonces, si no se siguen estos rituales, estos fetiches, estos elementos, entonces el demonio o los demonios empiezan a adquirir un poder adicional, pues que no tiene ningún sentido, pues partiendo de que un demonio es una entidad espiritual y los fetiches son entidades materiales. Entonces venga a ver que la cosa no es como, venga y almorcemos a ver que la cosa está muy fácil. No, allí hay una tremenda inconsistencia, una incongruencia que no tiene mayor eh, sustento. Otro de esos elementos que es muy relevante es la presencia del fuego. Entonces, siempre que vamos a hacer el uso de estos rituales, de estos talismanes, de estos fetiches, entonces tiene que aparecer fuego. Entonces vamos a prender unas velas. ¿Sí? Y eso viene muy de la mano de lo que son las costumbres de África, de la antigua Babilonia, de Australia, inclusive de la India. Y hombre, pues realmente se vuelven unos elementos que opacan o contaminan muy frontalmente todo lo que es el concepto sano que debe tenerse de la demonología. O sea, nada que ver, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Un cuarto elemento que yo creo que es muy importante, que es fundamental estudiar, es que es una demonología desde el marco cultural, por supuesto, que carece de un propósito claro, carece, adolece de ese propósito claro, fuerte, que puede dar de pronto otra connotación al problema como tal. Y eso obedece a que culturalmente lo que se busca es satisfacer, eh, saciar unas necesidades culturales, saciar unos temores culturales que han ido surgiendo. ¿Sí? Entonces, hombre, yo tengo temor a la oscuridad porque empiezo a ver cosas, entonces eso es muy sencillo. Coja un detente en la mano y con eso está listo. Y lo más bravo es que deja de escuchar las voces, entonces hasta qué punto era un tema cultural o hasta qué punto será un tema de autosomatizar lo que queremos, escudados precisamente en ese fetiche. Entonces, eso es altamente nocivo. Y ese cuarto elemento me parece que es fundamental, porque como les digo, lo que se busca muchas veces es satisfacer, saciar unos morbosos temores que han surgido desde la cultura, ¿sí? Pues hombre, si los cementerios fueran los lugares tan horribles que nos han vendido desde la cultura, entonces sería imposible ir a un cementerio, irían a unos lugares vetados, los muertos tendrían que ir solos, nadie trabajaría en un cementerio por la noche y si nosotros nos fijamos en un cementerio pueden trabajar 50, 100, 200 personas en una noche, ¿sí? Entonces, venga a ver que es que piense un poquito más y deje de lado todo este tema cultural que realmente es muy nocivo. Hay un quinto elemento dentro de este marco, dentro de esta óptica del carácter nocivo de la demonología cultural, y es el hecho de que eh, no está sustentada en un marco teológico, no está sustentada en un marco teológico, sino que la demonología cultural está apoyada en una cantidad de postulados personalizados. Está sustentado, está apoyado eh, en conceptos de individuos o de personas
cuyas ideas y principios vienen contaminados de una cantidad de culturas anteriores, ¿sí? Y ese es uno de los elementos más peligrosos que nos ofrece la nueva era. La nueva era nueva. Eso viene por allá desde Génesis 3. Entonces, un momentico que las cosas hay que medirlas con la justa dimensión para poder tener claro el concepto de las cosas mismas. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Un sexto elemento es que eh, toda esta demonología desde el marco cultural va sufriendo unas modificaciones en el tiempo que son diametralmente opuestas, diametralmente contrarias a los planteamientos bíblicos que se dan al respecto. O sea, como vimos en esta demonología con el marco bíblico, hay una claridad, hay un origen, un surgimiento, un desarrollo de todo este tema de la demonología. Vimos cuáles eran las condiciones, cómo se impacta, cómo crece, cómo se puede abordar, cómo se puede liberar, cómo se dan herramientas claras y concisas para que usted no se meta en ese rollo. La demonología cultural no hace esto. No tiene un principio, no tiene un fin, son una cantidad o una sumatoria de un montón de ritos fantásticos, eh, unos ritos fantásticos que se utilizan para apaciguar, si cabe el término, para calmar estos espíritus, estas connotaciones desde el punto de vista de, eh, de la maldad. Es decir, yo tengo que hacer estos ritos fantásticos para tener el control sobre los demonios, sobre las tinieblas, ¿sí? Y esto se da, y es un punto muy delicado, contrario, para contrarrestar, para mitigar, para desechar la obra de Dios en Cristo. Yo soy capaz, yo soy el que tengo el control, yo soy el que puedo hacer, porque yo tengo el agua bendita, yo tengo el traje adecuado, yo tengo las velas, yo tengo el ambiente. En otras palabras, yo tengo el control. Nada más absurdo, nada más ilógico, nada más lejano de la realidad de la demonología que tratar de tener el control sobre algo que ni siquiera vemos y mucho menos entendemos. Bueno, mis muy queridísimos y queridísimas, era muy importante ver este aspecto de la demonología dentro del contexto de la cultura. Ahora sí, ya tenemos elementos para entrar con la ayuda y la venia del Señor el próximo sábado a revisar el carácter de la demonología rabínica a la luz de la revelación divina. Allí vamos a evaluar, si el Señor nos lo permite, 4 aspectos, solo 4, que nos van a dar ya un concepto mucho más claro para poder seguir avanzando en nuestro seminario sobre demonología. Que el Señor les guarde, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta pronto.